Llega el momento de escuchar Voz Sensei. Voz Sensei. Bienvenidos. Voz Sensei. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Julio Cabarcas. Qué placer estar nuevamente con ustedes en esto que se llama Voz Sensei. Y en este cuarto episodio, el cual estaremos hablando sobre los efectos de la música en el proceso de compra, y te vamos a dar 10 tips para que tengas una ambientación musical adecuada en tu punto de venta, ya sea un gimnasio, sea un restaurante. Son tips muy genéricos que los puedes aplicar en tu punto de venta muy fácilmente. Así que les doy la bienvenida y arranquemos con nuestro tema. En nuestro podcast anterior estuvimos hablando sobre todo lo que era el audio marketing y cómo influía en las personas, cómo podías hacer una identidad de marca a través del sentido auditivo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más sobre la música, sobre cómo usarla, sobre cuál es la adecuada según tu tipo de negocio, según tu mercado, tu target y diferentes más. Sí, primero vamos a decir que la música y la toma de decisiones siempre han estado relacionadas, gracias al efecto que tiene esta en el cerebro del ser humano. Es así como desde hace mucho tiempo se ha venido usando la ambientación musical en los establecimientos comerciales, ya sea para mejorar la experiencia del cliente usuario o intentar persuadir su comportamiento de compra. Es por todo esto que hoy queremos brindarte 10 consejos, 10 tips muy poderosos para que los apliques en tu restaurante, en tu tienda, en el bar o en cualquiera que sea tu negocio después de que sea un punto de venta como tal, ¿sí? Esto lo vamos a hacer con el objetivo de ayudarte a seleccionar la música adecuada, el playlist adecuado, los géneros ideales para aprovechar el poder que todo este tema tiene sobre la experiencia y sobre el consumidor, y tal vez influenciar un poco para que tu facturación suba unos puntos. Bueno, vamos a empezar con estos 10 tips. Esto es oro puro para aquel que quiera aprovechar todo lo que es audio marketing. Primero, ya lo sabemos, la música influye en lo que consumimos. La música puede crear un ambiente adecuado en el punto de venta, lo que influye en la decisión final del consumidor. Es decir, un buen ambiente sonoro puede tener consecuencias muy positivas o también pueden ser negativas en el tiempo que pasa tu cliente en tu punto de venta. Y esto al final se puede manifestar en la cantidad de dinero que gasta. Entonces, lo primero que debemos tener muy claro es el perfil de tu target, es decir, el perfil del consumidor o del cliente que tú tienes y que visita tu punto de venta o tu establecimiento, ya que esto nos puede ayudar a realizar una mejor selección de la música que debemos usar. Entonces, punto número 1, conocer muy bien a nuestro cliente objetivo, a nuestro target. Punto número 2, vamos a entender qué le gusta a este consumidor. Tenemos que tener en cuenta que las personas integran de manera moderada y cuidadosa mucha información como les es posible. Analizan las ventajas y desventajas de un producto o de un servicio para así llegar a una decisión satisfactoria para ellos. Y es exactamente aquí donde aparecen los distintos factores externos como el olor, los colores y en nuestro caso particular y lo que nos compete al final, la música y los sonidos. Pero para que todo esto funcione es necesario conocer las características de tu cliente, tener claro datos como edad, el género, estrato social y en algunos casos, y si es posible para ti tener esta información, la actividad económica a la que se dedica, es decir, en qué trabaja, en dónde trabaja, vuelvo y digo, si es posible, porque esto nos puede dar más información y podemos ajustar mucho mejor el playlist. Entonces, todo esto es porque al final no es lo mismo lo que consume a nivel auditivo, a nivel musical, un universitario o un ejecutivo que trabaja en una oficina. Y pasa igual con el tipo de experiencia que quiere vivir cada uno de ellos. Esto es lo que nosotros determinamos o llamamos segmentación demográfica. Es importante entender el consumidor que visita tu establecimiento, que visita tu punto de venta. Ahora vamos con el punto número 3. El punto número 3 habla sobre el buscar el impulso de compra. La música
es uno de los impulsos externos que más cautiva al consumidor dentro del punto de venta. El objetivo es que se desarrolle ambientación musical para influir en las decisiones de tus clientes y modificar la conducta racional por una emocional. Los consumidores no siguen una guía o elaboran un plan cada vez que compran algo. Y es allí donde puedes tener esa oportunidad de trabajar con la música y con los sonidos, pero para esto es necesario saber su funcionamiento. Entonces, vamos a suponer que tu negocio es un restaurante-cafetería, en donde sabes muy bien que las horas picos son en las horas del almuerzo y de la cena, y que tus horas valles son el intermedio de estos horarios. Tu objetivo en las horas valles es que las personas se sientan tranquilas y cómodas mientras tienen una conversación o incluso, ¿por qué no?, trabajen desde allí. La idea principal es que se queden el mayor tiempo posible e incentivar a que consuman más. Para esto tenemos que buscar música que mantenga un ritmo, que dé un equilibrio, géneros que tengan un tempo o tengan un BPM, beat per minute, no tan alto, pero que mantengan a la persona activa. Estamos hablando específicamente de géneros musicales como el chill out, el indie pop, el pop suave, bossa nova, latin jazz y, por qué no, un poco de música instrumental de éxitos populares, pero en sus versiones suaves. Esto lo que creará será la atmósfera adecuada para cumplir el objetivo que tú tienes. Cuarto, la experiencia lo es todo. Como lo pudiste apreciar en nuestro ejemplo anterior, las marcas deben buscar la manera de que sus clientes actúen de una forma en concreto a través de la música. Lo que se pretende es llevar al consumidor a disfrutar de una sensación de satisfacción para que pueda llevar su proceso de compra lo mejor posible, llegando a ser esta una experiencia memorable y única, que con todo esto el consumidor, el usuario, el cliente, como lo quieras llamar, quede con ganas de volver. Y lo más importante, de recomendarte. Punto número 5. Crea una identidad. Vital, ya lo hemos hablado en nuestros otros podcasts, la importancia de tener una identidad auditiva propia. Una correcta elección de la música fortalecerá la personalidad de tu marca. Son muchos los aspectos que pueden hacer distinguir a tu local del local de al lado. Aspectos que, aunque parezcan difíciles o irrisorios, pueden hacerte único frente a todos tus competidores. Y uno de esos aspectos será, sin duda, la música, pues la elección de la ambientación musical puede convertirse en el factor clave que diferencia tu negocio. Todos los seres humanos somos capaces de recordar X o Y sonido y asociarlo directamente a una firma, a una marca, a una persona, a una situación o a una vivencia. Es entonces donde decimos que el sonido, los sonidos, transmiten los valores y la esencia de una marca. Es importante crear una identidad propia y esto se da seleccionando los sonidos adecuados. Tip número 5. La variedad funciona. La variedad al final es un elemento en la ambientación musical, así como lo es también en las radios comerciales, en las emisoras comerciales. La inclusión de música nueva constantemente y la renovación de la ambientación es un factor clave en algunos sectores comerciales. Para esto es necesario asegurarse que la rotación de la música sea óptima y que las canciones que son consideradas hits suenen en una mayor frecuencia pero sin volverse monótono y cansón. Para esto es vital utilizar conceptos como el reloj y curva musical. Estos conceptos que se usan comúnmente en las radios comerciales para hacer una rotación correcta de la programación que utilizan. En una explicación básica, podemos decir que el reloj musical es determinar la cantidad de canciones que se reproducen en una hora. Para estos casos podemos decir que en promedio, en una hora pueden sonar entre 12 y 14 canciones. Con esto se establece la cantidad de canciones por cada género musical que van a reproducir o van a sonar en esa hora, buscando que ésta sea lo más equilibrada posible y referenciando un formato que los identifique. Por otra parte, la curva musical es cómo se organizan estos géneros dentro del reloj musical para que suenen de una manera armoniosa y no se sientan sobresaltos bruscos cuando se pase de una canción a otra o de un género a otro. Por ejemplo, cambios que no deberías hacer serían el pasar de una canción de Tropical House a un vallenato o una ranchera, ya que sus características armoniosas naturales son muy diferentes y va a sentir o va a ser una incomodidad para el oyente o para el oído del oyente.
Tip número 7. La velocidad. La velocidad a la que circulan los consumidores por un establecimiento puede variar en función de la ambientación musical que suene en ese instante. Es decir, el tempo musical es capaz totalmente de influir en el ritmo de compra de los consumidores. Un ritmo musical rápido agiliza las compras, por lo que sería adecuado utilizar este tipo de música en horarios de gran afluencia. Por el contrario, un ritmo lento promueve que las compras se realicen de una forma más calmada, observando un mayor número de artículos. Si retomamos el ejemplo del restaurante cafetería que anuncié en el principio, decimos que los horarios picos es en donde tenemos una mayor afluencia de clientes. Muy probablemente quisieras que las personas comieran en un menor tiempo posible para que salieran del establecimiento y darle la oportunidad a otras personas de entrar, a otros consumidores de entrar. Esto se puede lograr aumentando o seleccionando música con un BPM o con un tempo alto de música. Tip número 8. El espacio sonoro. Esto más de la selección musical tiene que ver con la adecuación del sistema de amplificación sonora, de los parlantes, del amplificador y demás. El modo de percepción auditiva del ser humano es unificado, produce una imagen del espacio sonoro. Sin embargo, esa imagen del espacio sonoro puede cambiar según se diseña el sistema de sonido para ser emitido en la ambientación musical. Lo que tenemos que buscar es que ésta sea uniforme a través de los altavoces. Este uso genera una sensación de omnipresencia, es decir, que sentimos que la música está sonando en todas partes con la misma intensidad y al mismo volumen. Todo esto buscando que el cliente o el usuario no se indispongan, no se sientan incómodos porque tenemos defectos significativos en la amplificación sonora. De pronto se sientan ruidos o sientan que en lugares la música no llega con la misma intensidad o en un lugar está muy alta y en el otro muy bajita. Eso, aunque creamos que no es importante, es muy relevante y el cliente o el usuario lo sienten. Para este caso puntual, se recomienda tener en tu establecimiento un buen sistema de amplificación sonora. No tiene que ser el más caro, pero sí es necesario que sea de una calidad que consideremos aceptable y que tenga la distribución apropiada de los parlantes por todo el área del establecimiento. Algo que va muy ligado con el tip anterior, lo vamos a ver en el tip número 9, que es el volumen. Pues es importante que tengas en cuenta el tamaño del establecimiento para escoger el volumen de la música. Un local demasiado pequeño con música a muy alto volumen hará que los clientes se indispongan. Caso contrario, si es un establecimiento muy grande con un volumen demasiado bajo, que sea casi imperceptible para ellos, entonces tampoco cumplirá el objetivo. Además, también juega un papel importante la naturaleza del negocio, ya que determinará a qué volumen es ideal amplificar la música. Pues no es lo mismo, digamos, un gimnasio, un bar, a una cafetería, un restaurante o un casino. Cada uno de ellos tiene que tener un volumen adecuado según la experiencia que queremos que tenga el cliente en ese punto de venta. Entonces también la naturaleza es vital. De pronto en un bar la música va un poco más alta, al igual que en un gimnasio. Y en una cafetería pues ya va a un volumen un poco más bajo. Nuestro último tip, muy importante, es más que poner música. Al final, como se puede observar, el proceso para diseñar una buena ambientación musical es complejo. Las posibilidades que puedas tener son múltiples y se necesita un gran conocimiento musical del cliente y de la marca. Además de mucho trabajo para diseñar una ambientación musical adecuada, a la que hay que añadir la parte técnica, como hablábamos hace un rato, del sistema de amplificación sonora. De hecho, las grandes empresas tienen departamentos que se dedican a ello y contratan servicios específicos a empresas especializadas para que les diseñen esos playlists y les diseñen la ambientación musical. Además que esto se va adaptando a medida que pasan diferentes momentos y a medida de que van teniendo retroalimentación. Aquí el feedback es muy importante. Incluso hay marcas que van cambiando su música según hora. A veces tienen unos géneros en la mañana, otros géneros en la tarde y otros géneros en la noche o los fines de semana. En fin, hay diferentes variables que se deben tener en cuenta al momento de ambientar tu punto de venta o tu establecimiento de negocio. Ahora voy a darles un adicional, un bonus. Tus empleados también cuentan. Plantea también la forma de motivar a tus empleados. Puede que obtengas mejores resultados si personalizas la música y la utilizas para reconocer los logros de tu personal. En algunas empresas, cuando alguien cierra una venta o sugiere una buena idea, se pone su canción favorita para que todos los demás la escuchen. Además, que al momento de diseñar tu playlist para la ambientación musical, puedes escuchar sus sugerencias, pues ellos tienen información importante que podrías utilizar. Conclusión, ya para cerrar nuestro podcast del día de hoy,
El diseñar una ambientación musical para un establecimiento comercial es una tarea de disciplina y de mucho análisis, ya que se debe tener en cuenta muchos aspectos. Adicionalmente, que su éxito será determinado por la constancia de evaluar periódicamente su funcionamiento y sus resultados. Pues este es un proceso de prueba y error en el cual se debe poner principal atención en el feedback de tus clientes, y todo esto que a la final tal vez lo puedas ver complejo en este momento, es algo que si se desarrolla de manera correcta tendrá un efecto directo en cómo perciben tu marca tus clientes y al final en tu facturación. Esto es Voz Sensen, es un placer acompañarlos. Mi nombre es Julio Cabarcas y nos escucharemos en el próximo episodio. Bye bye para todos. Esto fue Voz Sensen. Voz Sensen. Hasta la próxima. Voz Sensen.